Hoy día me vine caminando por Alameda y, y fue bien bonito porque hay gente que dice, hay gente que dice que un presidente no debiera o no pudiera caminar en la calle. Yo camino con total tranquilidad. Al principio no era ni una pandilla de la calle, ya que solo estaban dentro de la cárcel, pero con el tiempo llegaron a expandirse drásticamente. Hace un mes atrás, un grupo de criminales asesinó a balazos a una mujer de 51 años en su casa en Las Condes, en el barrio San Damián. Barrio, como ustedes ya saben, controlado por el crimen organizado hace al menos 15 años y desde el cual se conducen operaciones de tráfico de drogas y armas, extorsiones y secuestros, y asociación ilícita para el narcotráfico y el lavado de activos. La verdad es que todo eso realmente pasó hace pocos días atrás, pero no en Las Condes, no en el barrio San Damián o cerca de la casa de nuestras autoridades políticas. Si hubiese sido en Las Condes, nuestros políticos, los analistas y los medios de comunicación tradicionales no le soltarían la rienda al asunto. Lo cierto es que todo eso que relato pasó. Pasó en Cerrillos efectivamente hace un mes atrás. El asesinato de una mujer en su casa de Cerrillos a balazos por parte de una banda de crimen organizado que controla su barrio hace más de una década. Y en esa misma comuna, ya no un mes atrás, solo un par de días atrás, se desarrolló el operativo policial más grande que ha habido en nuestro país desde que entró en vigencia la reforma procesal penal. El principal objetivo de este operativo, el crimen organizado y narcotráfico. No hay un lugar en el territorio de la República al cual el Estado no pueda entrar a imponer la ley. Con más de 1.000 efectivos policiales, la PDI barrió 17 comunas de la región metropolitana. Realizó 252 fiscalizaciones, allanó 126 domicilios y detuvo a 63 personas. De esos 52 procedimientos de fiscalización que realizó, resultaron siendo controlados montones de inmigrantes ilegales y personas con órdenes de expulsión en su contra. Se incautaron armas, drogas, dinero, etc. Pero lo más importante de todo, se dio con parte de los integrantes de una de las bandas de crimen organizado y narcotráfico más peligrosas del mundo. Los Trinitarios se hacen llamar. Los Trinitarios es una banda fundada en 1993, o sea, hace ya más de 30 años, fundada por Leonidas Sierra, Julio Marine y Sebastián Mazzicote. Es una banda compuesta principalmente por dominicanos de República Dominicana, este país vecino a Haití. Está compuesta por dominicanos, pero tiene su origen en Estados Unidos, en una de las cárceles de la isla Rikers en Nueva York. La banda criminal es una grande. No son 100, 300 o 1.000 personas. Se calcula de hecho que está integrada por un número cercano a 25.000 y 30.000 miembros y que se han dedicado, o sea, el giro de su negocio ha sido el narcotráfico, la estafa, el robo, los homicidios, el tráfico de armas, los secuestros y las extorsiones. Y es una banda grande que no solo opera en Chile, de hecho, para que ustedes dimensionen la gravedad de su presencia en nuestro país, estos criminales tienen actividades en España, donde han sido objeto de 13 procedimientos de registro y 40 detenciones. Operan también en Reino Unido y, por supuesto, en su país de origen, en Estados Unidos, en los distritos y barrios de Nueva York como Chelsea, Inwood, Harlem, Bronx, Long Island, etc. Y no es solo el estado de Nueva York. También están en Rhode Island, Georgia, Massachusetts, Pensilvania, Maryland, Florida y Tennessee. Ahí, en ese país, en Estados Unidos, reciben la cocaína del cartel de Sinaloa, el cartel mexicano del Chapo Guzmán, para que ésta sea distribuida ahí en Estados Unidos. O sea, los trinitarios trabajan, forman sociedad con uno de los carteles de la droga más peligrosos actualmente en actividad, con uno de los carteles cuyos socios son la mafia mexicana, el cartel de Juárez, la Cosa Nostra italiana, el cartel de los Soles, entre otros. Gente de la propia banda Trinitarios eran los que manejaban el software, que consistía en suplantar páginas web de entidades bancarias o financieras. Un exmiembro de Trinitarios en Estados Unidos ha declarado, en uno de los juicios que se han seguido contra la banda criminal, ha declarado que existen en ella
juramentos de lealtad y pactos de silencio en la organización. Decía, de hecho, el declarante que uno necesita un patrocinador para unirse y que una vez dentro, los nuevos miembros reciben un libro de reglas y juran cumplir con la constitución de la pandilla. Están participando en este procedimiento alrededor de 1000 funcionarios, principalmente a una banda organizada de crimen denominada Los Trinitarios. El operativo que les mencionaba al comienzo de esta columna se desarrolló en 17 comunas de la región metropolitana, pero fue en Cerrillos, específicamente en la toma Nuevo Amanecer, donde se dio con la banda de crimen organizado, con los Trinitarios. La toma Nuevo Amanecer, que está en el sector norponiente de la comuna, tiene una superficie de 40 hectáreas y se instaló ahí en 2018. Nuevo Amanecer alberga a día de hoy, a casi 6 años de su instalación, alberga a 1.550 familias, que equivalen más o menos a 11.000, 14.000 personas. ¿Y qué pito tocan acá los Trinitarios? El control de la toma, porque de eso se trata esto del narcotráfico y el crimen organizado, del retiro progresivo del Estado de Derecho y su reemplazo por bandas criminales. Como les decía, el control de la toma está radicado en un 50% en los Trinitarios. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué hacían? Cerrillos, y particularmente Nuevo Amanecer, operaba para los Trinitarios como un centro de acopio y distribución de droga. Y esa operación era camuflada, era cubierta o lavada mediante otros negocios. Negocios como barbería, centros de impresión y casas de cambio. El allanamiento, el operativo policial, con más de 1000 efectivos, dio con 43 miembros de los Trinitarios, 22 de origen dominicano, 5 colombianos, 6 venezolanos, 1 ecuatoriano y 9 chilenos. Se decomisaron más de 30 kilos de diferentes drogas, 19 armas de fuego de todos los tipos, machetes que dicen parece ser su arma preferida. Se encontró también dinero en efectivo, por supuesto, nacional y extranjero, y varios vehículos. Se descubrió también el uso de criptomonedas, típicamente utilizadas para el lavado de activos. Y atención con esto, con magia negra, práctica típica de la llamada narcodevoción. Frascos llenos de sangre, animales sacrificados y ahí expuestos, unas especies de bebidas y utensilios que se disponían como ofrendas en narcoaltares, eran parte de las cosas que se encontraron en los centros de operación de los Trinitarios. O sea, estamos ante una cuestión grave, de peligro. Y es también entonces este operativo uno relevante, un operativo importante. Y es importante también porque solo un día después del masivo barrido y allanamiento, la PDI logró dar con uno de los cabecillas de los Trinitarios en el aeropuerto de Santiago. Y fue fundamental esa detención porque el cabecilla detenido es quien, se ha dicho, maneja la parte operativa y gestión financiera de la organización criminal. 17 comunas, 1000 efectivos policiales, 252 fiscalizaciones, 126 allanamientos y 63 detenciones. Aquí hay una organización de carácter criminal que era una amenaza para la seguridad del país y que ha sido desarticulada. Entonces se venció el discurso del Cartel de los Soles, se demostró que esto es una organización que no existe, que jamás ha existido. Ahora inventan una de un llamado Tren de Aragua, una organización. El canciller venezolano fue noticia y, por supuesto, duramente criticado por afirmar que el Tren de Aragua no existe, por decir que era una ficción, una narrativa falsa, dijo él. Manuel Monsalve, nuestro subsecretario del Interior, aseguró haber desarticulado a los Trinitarios. Por supuesto, no nos vamos a ocupar en esta columna de refutar al canciller venezolano sobre la presencia del Tren de Aragua en Chile. No tiene demasiado sentido y es una pérdida de tiempo empezar a mostrarle, por ejemplo, las casas de tortura que tiene instaladas el cartel criminal en comunas vulnerables de nuestro país. Pero esa declaración, la del canciller de la tiranía de Maduro, sí nos sirve para hacer un breve apunte sobre la afirmación de Manuel Monsalve. A ver, aquí por supuesto hay que guardar todas las proporciones entre una y otra declaración. Una es una pavada, una absoluta estupidez peligrosa, y la otra, la de Monsalve, parece la manifestación de un deseo más que otra cosa. ¿Y por qué quiero que nos quedemos con Monsalve? Primero, porque no está tan claro
que los trinitarios haya sido totalmente desarticulada en Chile. Recordémoslo, la banda cuenta con 25 o 30.000 miembros activos en el mundo. ¿Realmente se puede decir que nos vacunamos de trinitarios en Chile definitivamente? Y tampoco, no hay que dejar de lado tampoco, que 2 de sus principales cabecillas están actualmente residiendo y operando en Nueva York. Tranquilo. Y aún en el supuesto de desarticulación y desbaratamiento total, el subsecretario Monsalve tiene que tener en claro que una parte importante del territorio chileno está capturada por el narco. Que más allá de los trinitarios en Cerrillos Nuevo Amanecer, hay en nuestro país un Chile tomado. Quiero contarles ahora la historia de ese Chile tomado. De la banda criminal Tren de Aragua. El grupo nació hace 14 años de un sindicato que resultó extorsionando contratistas de una obra del tren que atravesaría el estado de Aragua en Venezuela. En el año 2021, el entonces fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, nos advirtió a todos, a nosotros, a ustedes, a las autoridades políticas, que en Chile estaban operando los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En ese mismo año, en 2021, además se abrieron en nuestra frontera norte 60 pasos ilegales. No 1, 2, 3 o algo menor. 60 pasos ilegales. Ya en 2024, hace un par de meses, el mismo fiscal señaló que el control de la frontera norte se acababa a las 6 de la tarde y que de ahí en adelante chipe libre. Y hace pocos días, 1000 efectivos de la PDI realizaron un operativo con el que se logró capturar a 43 integrantes de la banda extranjera de crimen organizado, los Trinitarios. Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, decretó su desarticulación. Que era una amenaza para la seguridad del país y que ha sido desarticulada. Eso es todo, amigos, diría parece Monsalve. Pero ¿cuál es la verdadera realidad de Chile? ¿Dónde está el narco? ¿Qué poderes tiene? ¿A qué autoridades controla? En esta nueva columna quiero que respondamos todas esas preguntas a partir de una historia terrorífica, pero que todos los chilenos, sobre todo nuestras autoridades políticas, deberían conocer. El año pasado, el conocido urbanista Iván Poduje publicó su libro Chile Tomado, este libro, que en un poco más de 130 páginas describe aquello que Manuel Monsalve debería saber antes de decretar desarticulaciones de organizaciones de crimen organizado. Porque este libro trata, entre otras cosas, de la penetración progresiva de las bandas de narcotráfico en nuestro país y cómo la inmigración ha operado como un acelerante infernal de dicho proceso. Y digo que este material debe llegar a ojos y oídos de los políticos porque los datos sobre la presencia del narco en nuestro país y principalmente en la capital son escalofriantes. El autor, Poduje, relata que a fecha de 2009 y según un estudio de CIPER, existían en la región metropolitana 79 zonas a las cuales la policía y el Estado en general no entraba. O sea, zonas en las que el Estado no existía de ningún modo. ¿Y por qué? Porque estaban controladas, tomadas por el narco, por las bandas organizadas de narcotráfico. Y ese territorio, el que agrupaba a esas 79 zonas de la región metropolitana, era el lugar de residencia de 660.000 personas, 660.000 afectados por la dejación de nuestras autoridades, sometidas a la ley del narco, 660.000 chilenos extranjeros en su propio país. 14 años después, un estudio de Atifa reveló que el número de barrios ocupados, tomados por el narco, se elevó a 175. O sea, se duplicó y más. Son ya entonces 175 barrios equivalentes a un 24% del área metropolitana. O sea, un cuarto del área metropolitana. Y equivalentes también a la superficie urbana del Gran Valparaíso. Todo ese territorio ocupado por el narco. 8.600 hectáreas. Y los afectados ya no son 600.000 personas. Son 1.700.000 personas que viven en territorio tomado por el narcotráfico. Y esos datos, los que explican la penetración acelerada del narcotráfico en nuestros barrios, se complementaron con los números de homicidios que entregó el año pasado la Fiscalía Centro Norte respecto del año 2022. Y ojo aquí, la conclusión es quizá la que podría llevar a los políticos a prestarle un poco más de atención a esta brutal crisis. Las mayores tasas de homicidio
se trasladaron desde la periferia hacia las zonas centrales, hacia las comunas de Santiago, Estación Central, Quinta Normal y Recoleta principalmente. No han llegado todavía hacia el sector oriente, pero siguen en su camino de desplazamiento, siguen traspasando las fronteras comunales. Y no solo eso. Del análisis de las comunas de Santiago Centro Norte que realiza la Fiscalía, se concluye que 40% de esos homicidios estuvieron relacionados con el crimen organizado y que sus principales motivos, los motivos de esos homicidios, fueron contexto de banda criminal, tráfico de drogas, cobro de dineros y extorsiones. Y también, ojo, el 40% de las víctimas y de los imputados fueron extranjeros. En el caso de los trinitarios, esta banda de narcotráfico y crimen organizado de las que les hablaba recién, sus familiares reclamaron en los momentos previos a su audiencia de formalización que estaban siendo detenidos por ser dominicanos. O sea, acusaron racismo. Y la verdad es que dieron en el palo. En el palo porque obviamente esto no se trata de racismo, pero sí se trata de nuevas nacionalidades y sí se trata de inmigración. En la historia que yo les relataba, en el libro que yo les comentaba, su autor, Poduje, apunta directamente a la inmigración como factor fundamental en la avanzada narco. Y lo cierto es que de otro modo no puede ser, si los datos en ellos son muy elocuentes. El Observatorio para la Migración Responsable ha estudiado la invasión migratoria latamente. En solo 4 años, de 2000 a 2018, los inmigrantes que residían en Chile aumentaron en un 325%. Pasamos de 400.000 a 1.300.000. En un poco más de un año ingresaron, en modo de tráfico, 150.000 haitianos y entre 2017 y 2019, 350.000 venezolanos. Entre 2018 y 2021, o sea, en 4 años, PDI registró 88.000 ingresos ilegales. Ahora solo en estos últimos 2, 2022 y 2023, los ingresos ilegales ya superan los 98.000 y la tasa de expulsión de esos 98.000 es de un 2,7%. O sea, entraron cerca de 50.000 por año y se expulsaron a menos de 1.000. No puedes asociar la delincuencia a la inmigración, dicen. Estás criminalizando y estigmatizando, etc. Eso nos dicen. Pero a ver, datos. Datos duros. Ingresó a Chile el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tren de Aragua, los Trinitarios, etc. Y les doy datos más duros, les doy números. Los extranjeros representan el 8,1% de la población de Chile. Pero ojo con esto, en las cárceles corresponden a más del 14% de todos los presos según los datos de Gendarmería. Y ojo, casi un 20% de los victimarios, es decir, de los autores de los delitos, son inmigrantes. Para que se entienda, son menos de una décima parte de la población chilena, pero casi el doble que eso en las cárceles chilenas. Y casi una quinta parte de los delitos son de su autoría. En Tarapacá, que es donde se instaló el Tren de Aragua en Chile, la población extranjera es de un 18%. Son 73.000 extranjeros de un total de 400.000 habitantes en Tarapacá. Pero en las cárceles de Tarapacá representan más del 50%. O sea, no corresponden ni siquiera a una quinta parte de la población de Tarapacá, pero sí a más de la mitad de la población carcelaria de esa región. Los Trinitarios nació en una cárcel. Tren de Aragua nació en una cárcel. Primer Comando de Capital, la otra banda narco que llegó a Chile desde Brasil, nació en una cárcel. La incidencia de la invasión migratoria en la expansión y control del narco es absoluta. Y esto lo estamos pudiendo ver. Está teniendo manifestaciones concretas, palmarias. No son solo un grupo de datos, de números. Y en el libro que les he estado comentando se detalla con mucha claridad. En uno de sus recorridos por Alto Hospicio, el autor relata su paso por las tomas La Mula y Alto Molle o La Pampa. La primera, más pequeña, con una superficie de 83 hectáreas, pero con calles con trazado regular, manzanas ortogonales, tendido ilegal de electricidad, etc. O sea, verdaderas urbanizaciones. La segunda, Alto Molle, de 130 hectáreas, con 11.000 viviendas, 11.000 viviendas. Un poco más desordenada, pero con pasajes cerrados y controlados por un administrador que hace las veces de guardia. Una toma con centros comerciales, talleres mecánicos, restaurantes, peluquerías, barberías, capillas evangélicas, con tacos. Allá la utilización de los autos es normal, es masiva. ¿Y por qué les hablo de esta toma?
Porque esa zona, esa toma, está controlada por bandas de venezolanos y colombianos que las organizan las tomas, las urbanizan, venden los sitios y por supuesto imponen su ley. Y esto que les comento a ustedes, que Iván Pouge, el autor de este libro, conocen terreno y describe en su libro, se transformó para bandas de narcotráfico, para bandas de crimen organizado, en un modo de operar, en un verdadero negocio inmobiliario, por supuesto, absolutamente ilegal. Como nuevo dato, esto es de nuevo algo extranjero, un negocio extranjero, importado. Importamos personas, importamos crímenes, importamos modelos de negocio. Un 40% de la vivienda que se levanta en Perú y México corresponde a la organización de tomas ilegales. Y digo que es realmente un modelo de negocio porque opera y se organiza como tal. No es azaroso y desordenado o mera generación espontánea. El autor bien lo describe en el libro con evidencia. Primero, la organización criminal detecta los predios abandonados, o sea, que no están siendo utilizados en este momento. Estos pueden ser de particulares o del fisco. Ustedes entenderán que los criminales no entran en distinciones sobre su naturaleza jurídica. Entonces, se detectan los predios. Se organiza la usurpación. Y cuando se organiza me estoy refiriendo a algo completamente profesional. Se organiza con topografía y arquitectura. Se diseña la usurpación. Y con eso luego se comienzan a abrir las calles. No con palitas y camionetas, no. Se procede a la apertura de las calles con maquinaria pesada. Maquinaria hecha y derecha. Con eso listo se traslada a personas. Las suficientes, dice el autor, como para evitar el desalojo. Sí, en esto está todo pensado. Es realmente un modelo, una organización de toma. Con la suficiente gente se cercan los sitios y luego comienza la venta de terreno, que se hace nada más y nada menos que por redes sociales, por precios que fluctúan entre los 4 y 7 millones de pesos. El caso de San Antonio es realmente un ejemplo concreto y escandaloso de aquello. El equipo de Pouge detectó 388 hectáreas que se habían loteado en menos de 4 años, con terrenos que van entre los 400, 600 y 800 metros cuadrados con vista panorámica hacia el mar desde el Cerro Centinela. Estamos hablando, en muchos de estos casos, de segundas viviendas a partir de tierras usurpadas, o sea, un negocio inmobiliario ilegal de bandas criminales importado del extranjero que está operando en Chile y que genera 50 millones de dólares al año en ganancias. Y por eso, por ese volumen de ganancias, es que las bandas criminales de Perú y México, y Centroamérica en general, cuentan con lo que el autor describe como el brazo inmobiliario de los carteles. Esa es la realidad de Chile hoy. Ese es el Chile tomado, controlado por el narco. Manuel Monsalve decretará la desarticulación de bandas. Quizá en el interior se golpeen las espaldas, levanten pecho, etc. Pero la realidad es que 1.700.000 personas, solo en la región metropolitana, viven hoy en territorio tomado por el narcotráfico. 40% de los homicidios de la zona centro-norte de Santiago estuvieron relacionados con el crimen organizado. La tasa de expulsión de inmigrantes ilegales que ingresaron en el periodo 2022-2023 es de un miserable 2,7%. Y el brazo inmobiliario de las bandas de crimen organizado está inyectando a las arcas de dichas bandas 50 millones de dólares al año en ganancias. Y lo más preocupante de todo eso es evidenciar el nivel de desconexión brutal de la clase política completa, con cuestiones que no son importantes o urgentes, así como tipo las urgencias sociales, no. Son cuestiones de vida o muerte para millones de chilenos. Cuestiones que paralizarían a Chile completo si quienes las sufrieran fueran las autoridades políticas, los dueños de los más grandes medios de comunicación, la élite intelectual refugiada en su Palacio Blanco en Peñalolén Alto, los dirigentes empresariales mediáticos, etc. Si ellos estuvieran viviendo la ley del narco a la que están sometidos millones de chilenos, la clase política, la élite de este país estaría abocada en un 100% a todo esto que les he comentado. Y ojo que esto no es una exclamación al voleo. Fíjense ustedes en qué anda la clase política hoy. Está discutiendo y peleando por los pactos electorales para las elecciones municipales. Está hablando, y ya lo propuso, de una ley que otorgue permisos laborales en caso de muerte de una mascota. Y de otra ley
que otorgue un día libre para los trabajadores en su cumpleaños. La derecha, por una parte, está obsesionada con que la necesidad ahora, luego de 2 procesos constituyentes, 4 años de delirio total y absoluto, la necesidad primera de hoy es el cambio al sistema político. Y la izquierda, por su parte, insiste con su política ideológica de desarme ciudadano y de descargo de responsabilidad. Porque la ley de seguridad privada, de la que hablaremos en otra columna, al fin y al cabo, en el fondo no es otra cosa que eso. Y hablaremos de eso en otra columna, porque no quiero cerrar esta sin antes referirme al más grosero de todos, al indolente más obsceno, al presidente de la República, Gabriel Boric. Trasladamos hasta la comuna de Quinta Normal porque un carabinero fue asesinado, murió, luego de intentar repeler el robo de su vehículo. Hoy día me vine caminando por Alameda y fue bien bonito porque hay gente que dice que un presidente no pudiera caminar en la calle. Yo camino con total tranquilidad. Un carabinero fue asesinado en Quinta Normal por una banda extranjera de criminales que intentó hacerle una encerrona a él y su familia. El carabinero, el teniente Manuel Sánchez, y su familia iban volviendo de una celebración de carácter religioso cuando un grupo de delincuentes intentó robarle su auto a punta de disparo. El teniente se las arregló para proteger a su señora y a su hijo de 3 años de las ráfagas de balazos que estaban recibiendo. Y de hecho, hirió de muerte a uno de los atacantes venezolanos, pero se vio superado en número y fue trágicamente asesinado. En estos últimos días vimos también a una supuesta religiosa trasladando en una maleta el cuerpo de una persona fallecida hace más de un año. Fuimos testigos también del operativo de PDI con más de 1000 efectivos que capturó a 43 miembros de una banda de narcotráfico internacional. Sí, estamos justamente viendo en este minuto la población en Nogales. Y vimos cómo madres del centro de Santiago, en un intento por proteger a sus niños de las recurrentes balaceras, crearon escuche con atención, una cotona antibalas. Armas, no se ha logrado reducir la cifra que involucra a menores. El grandilocuente Boric, el indolente por excelencia, dijo que él podía caminar tranquilo por Santiago y fue, por supuesto, aplaudido por la feligresía progre, que asentía a medida que Boric se hundía en sus declaraciones ridículas, que le pesarían, por supuesto, después, a nivel nacional, cuando se reventara la burbuja progre que lo sostiene y que lo acompañaba en ese momento. Y Boric se cree todopoderoso, porque piensa que esas declaraciones que él emite en un acto con su feligresía pueden revertir lo que están sufriendo y sintiendo una mayoría abrumadora de chilenos. Estamos aburridos. ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? A ver, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Sí, sí, no, iba a ser muy breve, sí. Yo les quiero contar aquí, de manera rápida, exactamente el por qué Boric está como está. Por qué puede estar, caminar y dormir tranquilo. Porque por esto es. Porque una vez electo presidente, Gabriel Boric se fue a vivir al barrio Yungay. Se le arrendó una casona de 500 metros cuadrados con 13 habitaciones y 9 baños. O sea, la comodidad absoluta. Pero eso no es lo relevante. Boric vive, camina y duerme tranquilo, salvo las noches que escucha bombas. Vive tranquilo, ¿sabe por qué? Porque dispone de más de 400 funcionarios de carabineros, única y especialmente dedicados a su servicio, a su atención y protección, en todo lugar, en todo momento, para cualquiera de sus movimientos. Son 93 los funcionarios del OS-8 del Departamento de Seguridad Presidencial. El grupo escolta presidencial lo conforman entre 150 y 160 funcionarios. Estos se preocupan de resguardar la casa del presidente, ir asegurando las zonas que él visita, custodiar todos los recorridos y desplazamientos, aunque sean menores, asistirlo en cosas más cotidianas, del día ordinario, etc. Están todo el tiempo a su lado. Cuenta también con el grupo de la Guardia del Palacio, que está exclusivamente dedicado a la moneda y más específicamente a los exteriores. Y tiene, por supuesto, otro grupo de funcionarios en el interior que corresponde a la Oficina de Seguridad de la Moneda. O sea, la seguridad para él es total. Y con toda razón o con todo sentido, él se siente tranquilo. Para aclarar,
Aquí no se está tratando de cuestionar las condiciones domésticas de la autoridad del presidente o las medidas de seguridad y protección con las que cuenta. Estamos hablando de la más alta autoridad del país, de probablemente una de las personas más expuestas, si no la más expuesta, a riesgos y peligros de los cuales debe precaverse. Y está bien que esa autoridad sea protegida. El problema no es la protección de la autoridad presidencial. El problema es él, el que habita hoy el cargo de presidente. Es Gabriel Boric. Son sus declaraciones frívolas y desconectadas total y absolutamente de la realidad. Pero son sobre todo sus gustitos valiéndose de dicha seguridad. Porque eso ha hecho. Porque se dice entre pasillos que lo que más le cuesta es el tema de su seguridad. O sea, el tener que estar sometido a medidas restrictivas de su seguridad para su protección. Y por eso, cada vez que ha podido, y aprovechando que tiene un batallón a su disposición, se sale de protocolo. Lo hizo con la inauguración de la línea 3 del metro, porque él, yendo en contra de las medidas ordinarias de seguridad, decidió llegar a dicho acto usando el metro. Necesitaba figurar, sentirse el rockstar del pueblo, bajar desde el Olimpo para sentir, para sus adentros, que no se estaba perdiendo. Y para eso hubo que desplegar a 23 de los funcionarios del OS8, más 19 efectivos de servicios especiales y un dron destinado especialmente a tal efecto. Desde el equipo de seguridad de Boric se señala también que son recurrentes los cafés improvisados. Otra salida de protocolo, o sea, las salidas furtivas para tomarse el frappuccino. Como si en el Palacio de Gobierno chileno o en su casona en Yungay no se pudiese tener algo por el estilo. Pero no. Él, Boric, tiene todo para hacerlo. Todos los resguardos de seguridad para hacerlo y lo hace, y punto. Y lo hace tranquilo, como él dice. Lo mismo con sus paseos en bicicleta. O bueno, sus llegadas a las 11 de la mañana a La Moneda en bicicleta, cierto. Para tocarle la fibra a esa parte de su fanaticada progre, al ciclista furioso que lo idolatra. Este medio de transporte fue captado en los últimos días yendo y viniendo al Palacio Presidencial. O lo mismo también con su participación en manifestaciones y marchas, siendo él el presidente. No voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargara. Está bien que el presidente de la República cuente con las mayores medidas de seguridad. En eso no debería haber discusión. O sea, acá el problema está en que con su grandilocuencia y frivolidad que lo caracterizan, intente hacer de su sensación de seguridad el sentido común de los chilenos hoy. Porque nadie cuenta hoy con la seguridad que tiene él. Porque muy por el contrario, son esos chilenos, esos millones de chilenos, los que lejos de la torre de marfil de Gabriel Boric y el resto de la clase política se encuentran hoy bajo el imperio del narco. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.